Buenos días de nuevo. Son la 1:10 de la tarde de este domingo 10 de octubre, la segunda jornada del 19º Congreso Nacional del Lupus, organizado por la Federación Española del Lupus y la Asociación de Lupus de Málaga y Autoinmunes, bajo el título Evolución Multidisciplinar. Un congreso que cuenta con el reconocimiento de interés científico-sanitario por el Ministerio de Sanidad y está avalado y recomendado por la Sociedad Española de Reumatología, la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y la Fundación Piel Sana, perteneciente a la Academia Española de Dermatología y Venereología, así como la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes. Recordamos también que este congreso está siendo retransmitido por los canales de las redes sociales de Facebook, Twitter y YouTube de FELUPUS. Pues es el momento de comenzar la que es la cuarta mesa y la última de este congreso, en la que vamos a ver la importancia de la comunicación y de una buena comunicación entre médico y paciente. Porque sí es importante lo que los doctores tienen que decirnos, sí es importante hacerles caso, también es muy importante lo que nosotros tenemos que decirles a los especialistas, hacerles saber lo que nos va bien y lo que nos empeora. Así es que nos vamos a adentrar en esta mesa que lleva por título Nos escuchamos fuerte y claro, y que estará moderada por la doctora Laura Cano García, coordinadora de cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Reumatología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Pues doctora, cuando quiera puede comenzar. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero que he dicho cuando he visto la sala es la alegría que da ver a cuánta gente junta, ¿verdad? Después de tanto tiempo. La verdad es que es un síntoma de que las cosas van un poquito mejor, ¿no? Y también nos hacía mucha falta vernos juntos, ¿no? Hacía falta que los pacientes volvieran a estar juntos, no solo virtualmente, sino juntos de verdad, ¿no? Así que espero que estéis disfrutando mucho de estas jornadas, que saquéis a tope de información, de energía y de cargar pilas. Y bueno, yo creo que esta mesa, para terminar, pues genial. Genial, porque además vais a tener aquí, aparte del doctor Callejas, que seguro que nos va a ilustrar con todo lo que nos va a contar, tenéis también pacientes que van a dar una visión muy próxima a la vuestra, que estáis ahí sentados, ¿no? Entonces, espero que os guste la mesa. Y nada, yo estoy aquí en representación de mi servicio, como no, y también como vicepresidenta de Open Reuma. Es un placer siempre estar con vosotros. Me uno a todo lo que hace la Asociación de Lupus de Málaga y lo que me diga FELUPUS, vamos, a muerte. Así que nada, os dejo con el doctor Callejas, que es de la Unidad de Enfermedades Sistémicas del Hospital San Cecilio de Granada. Su ponencia, el nombre es Óiganme, pacientes, todo lo que deben saber, ensayos clínicos, adherencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Laura, por tu presentación. Bueno, para mí tengo que decir que es un honor estar aquí en representación de la Unidad de Enfermedades Sistémicas del Clínico de Granada. He tenido la posibilidad en el desayuno de contactar con algunas personas que me han pedido ayuda y nos tenéis al 200, no, sino al 300% para lo que necesitéis con objetos de charla y de cualquier cosa que queráis, ¿no? Y bueno, pues por supuesto a la directiva de FELUPUS, ¿no? Pues por tener en cuenta y bueno, y venir aquí a una ciudad que ahora, como veréis, Málaga, pues a mí me gusta mucho porque mi hijo, ¿vale? Pues está estudiando medicina aquí en Teatino. Dije yo, bueno, pues qué bien que aprovecho y paso el fin de semana con él, ¿no? Pero no tenía yo en cuenta que era el Puente del Pilar y entonces ahora resulta que todos los niños se han ido a Granada, con lo cual pido disculpas por no estar ayer aquí porque tengo que deciros que mi hija, esta que estudia medicina, está en sexto de medicina en Madrid, pues también ha aprovechado el puente y mi hijo mayor, ¿vale? Que se casó hace 10 días, pues acaba de llegar de viaje de novios, con lo cual pues era la única oportunidad que tenía anoche de estar junto con ellos y por eso no pude estar con ellos y en cuanto pueda, pues quiero estar porque se van cada uno otra vez a sus ciudades correspondientes porque tengo el síndrome del nido. Muchas gracias. Me dicen que qué joven soy, es que es verdad que soy muy joven para tener un hijo que se casa. Me dicen, ¿cuántos años tiene? Yo digo, mira, yo nací en un 69, que tiene mucho mérito porque no todo el mundo es capaz de decir que nací en un 69. Bueno,
la primera, bueno, además voy a aprovechar con el micrófono porque un día que me pongo con traje y chaqueta y me veo guapo, ponerme aquí detrás me parece un desperdicio, ¿no? Entonces, yo creo que la primera idea que tenéis que tener en cuenta aquí sobre lo que es la investigación en medicina es que, como canta Amaral, ¿no?, el protagonista sois vosotros. Es decir, sin el enfermo nosotros no podemos hacer absolutamente nada de nada, ¿no? O sea, para que la medicina avance y haya estudios, si no participa el enfermo, no podemos hacer absolutamente nada. Y esto es clave, ¿vale? Sois el centro de la investigación y esto es muy importante, ¿vale? Y hay como distintos tipos de investigación, ¿no? Lo que se llama investigación básica. Básica no es que seamos como los hombres que somos básicos, ¿no? Sino se llama básica porque son gente que se dedica a la investigación en moléculas, en genes, cosas que no son de la práctica clínica, ¿no? Son fundamentales. O sea, si no hay básicos, la investigación clínica no existe. Ya lo comentaba antes Tarek en su charla, todas las moléculas esas que se supone que van a servir para utilizarlas y que los laboratorios saquen frente a esas moléculas, si no hay investigación básica, no sabemos qué moléculas están involucradas y no podemos avanzar. Y esas moléculas se saben con vuestra sangre, ¿vale? O con vuestras muestras que tomamos de vuestros tejidos para saber cuáles están relacionadas y no. Y luego hay una investigación pues que vemos los médicos, los clínicos, una investigación pues que no es esa básica que comento, que es más de moléculas, sino que una investigación clínica. Y, por ejemplo, estoy convencido de que muchos de ustedes han participado en el estudio PRECISESA, ¿vale? Pues que es un estudio de genética en pacientes con lupus, ¿vale? Y fijaros, este artículo lo pongo más que otra cosa para que veáis la cantidad de médicos que son necesarios que metan enfermos, no enfermos, enfermos, para poder obtener unas conclusiones claras con respecto a algunos aspectos muy importantes como son la genética o la epigenética en las enfermedades autoinmunes, en concreto el lupus. Es decir, es necesario muchísima gente, muchísimos médicos y muchísimos enfermos y sobre todo de muchísimos países distintos, ¿vale?, con distintas razas, para poder sacar conclusiones con respecto a cómo la genética puede influir en la enfermedad. Y esto es muy importante. Fijaros, este artículo, no sé si hay 100 o 200 y pico médicos, ahí están en ese artículo y aquí está el doctor Ortego, ya que lo conocéis, ¿no?, de nuestra unidad que tuvimos la posibilidad de participar, ¿no? Y luego, ¿vale? Por ejemplo, también, pues lo que se está comentando antes, pues, por ejemplo, en proteómica, nosotros tenemos allí la suerte de contar con el CSIC de Granada, pues participamos con ellos y hacemos muchos estudios, ¿vale? Y buscan las dianas, estas que ha comentado el doctor Tarek, para aparecer nuevos fármacos que seamos capaces de utilizarlo en pacientes con lupus para mejorar la supervivencia y controlar la enfermedad, ¿no? Y luego está la investigación que hacemos, pues investigación clínica. Nosotros, por ejemplo, en Andalucía, y además tenemos aquí al presidente honorífico, al doctor de Ramón, ¿vale? Pues tenemos una sociedad, que es la Asociación Andaluza de Enfermedades Autoinmunes, donde muchos médicos de distintas especialidades, básicos también y clínicos, nos juntamos intentando hacer estudios para intentar mejorar vuestra salud, ¿no? Eso es lo más importante que tenéis que tener en cuenta. Y bueno, pues por ejemplo, no sé, aquí se me ocurrió poner algunos de los que estáis viendo nosotros que participamos, porque nosotros hacemos estudios, estamos muy preocupados por la densidad mineralosa, la osteoporosis en las enfermedades, la dieta mediterránea, no sé, el estrés con los psicólogos de nuestro hospital, un aspecto que pasa muchas veces desapercibido y esto me parece fundamental, que es la afectación sexual de los pacientes con lupus, y que esto lo pasamos en la consulta, eso no lo preguntamos por vosotros y por nosotros, muchas veces da como vergüenza, y esto fue una tesis que dirigí yo de Marta, que es la última incorporación que hemos tenido en la unidad de sistémica de clínico. Por lo tanto, investigación que obtenemos siempre a partir de vosotros, una es básica y otra es clínica, ¿no? Claro, el tema es que si yo soy enfermo, ¿no? A mí lo que me preocupa, todas estas cosas están muy bien, lo de la osteoporosis, lo del colesterol, pero siempre digo, yo lo que quiero, a mí me gustaría que aparecieran nuevos fármacos, ¿no? Yo quiero que aparezcan, que investiguen en fármacos. Lo demás, pues está bien, pero en fármacos, ¿no? Sobre todo en nuevos fármacos. Pero yo entiendo que es importante investigar en nuevos fármacos, pero también es importante en los mismos, pero mejorados. Y esto es una cosa que tiene interés, ¿no? Por ejemplo, lo ha comentado también Tarek, la nueva presentación de la hidroxicloroquina que parece pueda tener menos afectación digestiva, ¿vale? Porque siempre supone una mejoría, ¿no? Es decir, siempre que sea mejora, pues tenemos una ventaja, ¿no? Y fijaros, por ejemplo, una cosa tan tontísima como que había estado comentando con el belimumab, que era una medicación que había que ponerla intravenosa, que el enfermo tenía que ir al hospital, que perdía al hospital de día, que no sé cuánto. Sale una forma subcutánea, sale un ensayo clínico donde demuestra que la eficacia de la forma subcutánea igual que la intravenosa, y eso es una mejoría bestial para vuestra calidad de vida, ¿vale? O sea, no tiene por qué ser que aparezcan nuevos fármacos, sino que los que tenemos los utilicemos muchísimo mejor. Y esto me parece muy importante. Y esto también es investigación, ¿vale? Y también es lo mismo investigación
los mismos, pero en pautas con menos efectos adversos. Estáis comentando que si el ojo, que si las infecciones, que si no sé qué. Pues esto también es muy importante. Nosotros extrapolamos los medicamentos que utilizan generalmente en artritis reumatoide, en otras enfermedades, a nuestros pacientes con lupus, y nosotros lo que intentamos también mejorarlo desde nuestro punto de vista práctico, ¿no? Por ejemplo, fijaros que en pacientes con lupus, con anemia hemolítica autoinmune, en vez de utilizar las dosis topes de rituximab que se utilizan, que eso tiene muchísimos efectos adversos, y no os voy a contar nada en el problemón que tenemos con las vacunas del COVID, ¿vale? Con los pacientes que tienen rituximab, pues una dosis más bajita es igualmente eficaz, ¿vale? Pues esto también es investigación clínica, ¿vale? Vale. Bien, entonces, nosotros los médicos, ¿cómo clasificamos la evidencia que tenemos, no? Pues entonces, pues fijaros, por ejemplo, tenemos la evidencia 5, esta en el nivel 5, lo clasificamos, el 1 el que más evidencia tiene y el 5 el que menos evidencia tiene, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, evidencia obtenida de opinión de expertos. Esta mañana lo ha comentado el doctor Tares. Él ha presentado 2 enfermos que ha tratado con una pericarditis lúpica y lo ha publicado. Eso es una opinión de expertos y eso tiene evidencia científica. No es lo mismo seguramente que hacerlo en 25.000 enfermos con un ensayo clínico, pero eso es evidencia científica, ¿vale? Porque está publicado. Y el máximo nivel de evidencia, ya os contaré lo que es un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, randomizado, que es una cosa un poco pues, más costosa y más complicada, ¿vale? Claro, tienen que ser expertos de verdad, ¿vale? No tienen que ser expertos de cualquier tipo de expertos ¿vale? Como los que tuvimos en la primera oleada de la pandemia, no sé, tiene que ser gente pues, que realmente se dedique al tema y que sean expertos en la materia. Vale. Y luego, pues dependiendo de esa evidencia que obtenemos, ¿vale? Pues tenemos lo que se llaman unos grados de recomendación, ¿vale? Entonces, pues el que más fuerte tiene, pues el A, ¿no? Y el que menos tiene en rojo, pues la opinión de experto, obviamente, tiene mucho menos fuerza lo que puede decir una persona que lo que diga un ensayo clínico. Esto es una cosa que es muy importante porque nosotros balanceamos, ¿no? A la hora de tomar unas decisiones con respecto a los tratamientos que utilizamos con vosotros, pues obviamente es mucho mejor tener una evidencia 1A que tener una 5E, ¿no? Esto, como podéis comprender, pero también es evidencia, ¿vale? Y esto lo ha puesto Tares esta mañana y me parece súper chulo, ¿no? Porque fijaros que, lo ha comentado, fijaros que viene ya como con los grados de recomendación, ¿vale? O sea, no solamente nos viene qué tenemos que utilizar, sino que nos dice además con qué fuerza científica los podemos utilizar. Y fijaros que el grado que tiene más evidencia, que es lo que he comentado antes, el verde y el grado A, fijaros lo que hemos comentado, la hidroxicloroquina. Por eso se le pone a todos los pacientes, ¿vale? La evidencia que tiene es muy fuerte, muy fuerte. Y belimumab, que también se ha comentado antes, está en verde. ¿Por qué está en verde? Porque tiene un ensayo clínico. Y en ensayo clínico hemos dicho que es un sistema de investigación que da mucha fuerza, ¿vale? Y fijaros, pues está en verde. Y fijaros cómo el rituximab, que también se ha comentado aquí antes, que lo utilizamos mucho, no sale en verde. ¿Por qué no sale en verde? No sale en verde porque el ensayo clínico que se intentó ver si rituximab era eficaz o no, pues salió que no era eficaz. Y por eso sale en amarillo o en naranja. Pero nosotros tenemos claro que seguramente también podría ser en verde, ¿vale? En algunas circunstancias. Vale. Entonces, ¿qué tiene que pasar desde que nosotros recetamos un medicamento hasta que vosotros vais a la farmacia y el boticario lo traduce? Bueno, esto antes, ahora ya con la prescripción 5.1 ya lo hemos evitado, ¿no? Pues tiene que pasar un largo recorrido, ¿no? Esto es un trayecto muy largo. Y quiero comentaros, para que veáis un poco lo que ha pasado con los COVID, ¿vale? Quiero que veáis, comparar un poco lo que pasa realmente con la medicina con lo que nos pasó con los COVID. Si os acordáis, y esto fue en marzo de 2020, que parece que fue hace una eternidad, estábamos en el Carrefour, ¿vale? Comprando papel higiénico como si aquello fuese a curar el COVID. ¿Os acordáis, no? Vivíamos en la final esto es cuando fue el Bilbao a jugar a Granada, muy por encima de nuestras posibilidades. Pero bueno, para una vez que jugamos las semifinales de la Copa del Rey, había que... Vale. Entonces, fijaros qué pasó, por ejemplo, con la hidroxicloroquina, ¿no? O sea, la hidroxicloroquina, al principio, si os acordáis, a nosotros nos dijeron, oiga, que usted no puede poner más hidroxicloroquina y que a los enfermos que sepan que no van a ponerse hidroxicloroquina. Pero bueno, ¿esto por qué? Porque toda la hidroxicloroquina va para los COVID. Dijimos, bueno, pues ya está. Entonces, fijaros que eso, que era lo que tenía evidencia en aquellos entonces, porque alguien había publicado una serie de casos en los que efectivamente se demostraba que la hidroxicloroquina podría ser beneficiosa para el COVID,
Pues entonces, cuando se hace un estudio clínico serio con un número de casos importante en un ensayo clínico, pues esto cambia totalmente. Ya sabemos que la hidroxicloroquina en el COVID no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Total, que lo que le damos una patada al COVID, ¿vale? Y entonces, aquello es no. Y además, lo único que aquello afectó fue, y esto lo estudiamos nosotros, o sea, que si se pone por el lupus, pero por el COVID no. Y aquí lo que fue un ataque de nervios para vosotros y para nosotros, porque nos llamaba, que no encuentro la hidroxicloroquina, nosotros decíamos. Pero bueno, y esto está demostrado que provoca una ansiedad tremenda en vosotros, que sabéis que es una medicación que os viene súper bien, y decía, oiga, pero ¿por qué me quitan a mí esta medicación? Y esto fue un problema, ¿vale? Y fijaros que era una cosa que al principio parecía que servía, ¿no? Y luego sabemos que no sirve. Y ahora voy a ir a la otra parte, ¿vale? Y imagino, no sé si alguno habrá visto este vídeo que hice... Bueno, pues este vídeo que hice el 27 de marzo del 2020 y se lo hice a mis compañeros de promoción, yo se lo decía antes, por eso digo, el cabrón del macrófago, a mis compañeros, pues, no estaba hecho para enfermos, yo se lo decía para 100 compañeros míos que estoy en el chat de la 25 promoción que terminamos. Pero eso yo lo hice a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde me estaban llamando desde Argentina por el vídeo. O sea, yo me di cuenta de lo que era lo que fue una cosa absolutamente espectacular. Bueno, pues entonces en aquellos entonces, cuando nos enfrentábamos al COVID, que los enfermos se nos morían y no sabíamos bien qué hacer, pues nosotros, los médicos que vemos enfermedad autoinmune sistémica, veíamos una cosa en los COVID que se parece muchísimo a lo que vemos en pacientes con lupus y con otra enfermedad autoinmune sistémica que se llama síndrome de activación macrofágica, que tiene, ya sabéis que a los médicos nos gusta ponerle los nombres los más raros del mundo para que nadie se entere. Y entonces le ponemos un nombre que la tormenta de citoquina, no sé qué, el huracán de citoquina. Vale, pues entonces yo hice este vídeo y fijaros, esto es muy importante. Porque esto la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción. Mira, esto, no sé, esto es del 13 de marzo de 2020. ¿Eh? ¿Vale? Esto me parece, vamos, lo pongo de cachondeo, pero esto es para que veáis lo que es la medicina. ¿Vale? El 13 de marzo de 2020, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud, ¿vale? No el patio de mi casa particular, ¿vale? Y una cosa que se llama el Up to Date, que es la Biblia de la medicina. O sea, nosotros cuando queremos buscar algo nos vamos al Up to Date y lo que pone allí va a misa, ¿vale? Decía que los corticoides estaban contraindicados, ¿vale? Que los enfermos se morían más cuando se ponían corticoides. Y entonces, pues nosotros, ¿vale? Esta era la OMS y el Up to Date juntos, ¿vale? Y nosotros, los del Clínico San Cecilio de Granada, dijimos, pues seguramente sí, pero no terminamos de verlo claro, ¿vale? No terminamos de verlo claro. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, esto sabéis que fue motivo para que me pusieran una querella por lo penal y me quisieran inhabilitar por el Colegio de Médicos, cosa que todo el mundo no lo sabe, pero ¿qué pasó? Entonces, pues, ese vídeo que yo hice, pues, coló, ¿no? En los médicos de mi hospital que veíamos enfermos con coronavirus, ¿vale? Y entonces, como en aquellos entonces a todos los pacientes se les decía, como no había evidencia de nada, le preguntábamos, oiga, ¿usted quiere que se le ponga la hidroxicloroquina, la citromicina, el caletra y no sé qué? Todo el mundo decía, a mí me ponéis lo que haga falta, ¿no? Porque llevaban me dice, mire, ¿usted quiere que le pongamos corticoides? Sí. De hecho, es de decir que, bueno, aquí está mi Norberto, nosotros estamos aquí en la segunda línea, ¿no? Que alguien de este grupo de médicos, ¿vale? Que fuimos los que hicimos el protocolo de los corticoides en el hospital, dijo que bajo ningún concepto él firmaba un protocolo donde se dijese que se ponían los corticoides, ¿vale? Porque sus guías de práctica clínica decían que no. 3 días después ingresó con un COVID grave y coincidió que estaba yo de guardia. Y le dije, Manolo, me dice, haz lo que tengas que hacer, ¿vale? Y yo, eso. Y tengo, gracias a Dios sobrevivió, y tengo el WhatsApp que me dice, puedes declararme converso a los corticoides, ¿vale? Entonces, cambio su actitud. O sea, que muchas veces la propia experiencia de uno... Y fijaros que como me habían intentado, o querían inhabilitarme, pues dije, esto, vamos, tengo que ponerme en marcha 100% a demostrar que los corticoides sirven, ¿no? Y fijaros que en un tiempo récord, porque estamos hablando de finales de marzo, y esto está publicado en mayo, ¿vale? No son muchos enfermos, son 92 enfermos, ¿vale? Pero ya demostramos en el Clínico de Granada que los corticoides, perdón que me voy a emocionar, disminuían la mortalidad de los pacientes con COVID.
afortunadamente, yo digo que afortunadamente, porque si no estaría ahora seguramente en Alhaurín de la Torre, pues, el estudio de los ingleses, ¿vale?, del recovery, que fijaros, nosotros publicamos 92 pacientes, una serie de casos, pero esto es un ensayo clínico con 6.000 pacientes. 6.000 pacientes. Demostraron lo que nosotros con 92 habíamos insinuado. Entonces, pues ya paso de estar en la cárcel a, gracias a Dios, estar aquí con vosotros tomando una Coca-Cola, ¿no? Y fijaros que esto luego fue, y ya la OMS pues dijo, porque a nosotros no nos hicieron ni puto caso, con perdón de la expresión, pero al recovery, hombre, claro, un ensayo clínico. Y entonces ya que sepáis que conforme entra un paciente en el hospital, lo primero que se ponen son los corticoides. Es decir, que es el tratamiento. Y fijaros cómo ha evolucionado una cosa tan tonta, ¿no? Como que no, luego que sí, y efectivamente sí, ¿no? Y efectivamente, fijaros ya, la máxima evidencia, que es cuando no cogemos un ensayo clínico, sino que cogemos muchos ensayos clínicos, hay gente que es experta en estadística, ¿no? Como tenemos aquí también al doctor de Ramón, que es experto, hacen metaanálisis y revisión, pues efectivamente dice, oye, usted, los corticoides sirven, ¿no? Total, que nos pusimos muy contentos, ¿vale? Bien, entonces, el recovery del ensayo clínico de la desametasona, insisto, vuelve otra vez a tener el centro en el paciente. Si no hay pacientes, si los pacientes no quieren participar en un ensayo clínico, pues jamás sabríamos que la desametasona y que los corticoides pues disminuyen la mortalidad, ¿vale? No son conejillos de India. Yo no lo entiendo como conejillos de India. Son situaciones absolutamente cataclísmicas, ¿vale?, en las que los médicos estamos desesperados y hay que tomar decisiones, ¿vale? Y que muchas veces estas decisiones pueden ser reversibles, no tienen por qué ser, quiero decir, de por vida. Con respecto a si me meto en un ensayo clínico, entrar o salir, ¿no? Bueno, pues en los pacientes con lupus, ¿qué pasa? Pues que no es como el problema de matemáticas, ¿no?, que le dicen, haya la X, dice, aquí está, ¿vale? Sino que es un problema bastante más serio, ¿no? O sea, hacer un ensayo clínico es una cosa como muy complicado, ¿no? Y en pacientes con lupus es más difícil que incluso que perder peso, ¿vale? O sea, es súper complicado. Es muy complicado, ¿vale? ¿Y por qué es muy complicado? Pues porque no hay dos pacientes con lupus igual. O sea, cada paciente con lupus es distinto. Entonces, si queremos meter en un ensayo clínico a pacientes con lupus, cada uno de su padre y de su madre, cada uno está con un tratamiento, cada uno tiene una actividad. Entonces, es imposible. O sea, hay mucha variabilidad en cada paciente. Pero luego también tenemos dificultades para decir qué objetivo es el que queremos, ¿no? O si yo quisiera decir, por ejemplo, pues quiero utilizar una medicación para ver si sale el pelo. Yo estaba claro que salí la de placebo, ¿no? Pero entonces es cuestión de contar cuántos pelos le salen a uno y a otros cuántos no tiene. Pero en los pacientes con lupus es muy complicado saber si está más activo o menos activo, porque este está un pelín más, y entonces son números, y entonces es muy complicado. Es complicadísimo hacer un ensayo clínico, muy complicado en pacientes con lupus, ¿vale? Entonces, ¿cómo surge un ensayo clínico? Pues el ensayo clínico surge pues de la investigación básica esa, que alguien haya dicho, oiga, que el interferón está alto en los pacientes que tienen lupus, que el BLyS está alto en los pacientes que tienen lupus. Bueno, pues entonces la industria farmacéutica, que maneja muchísimo dinero, porque hacer un ensayo clínico cuesta muchísimo dinero, busca aquí, pues a los que llevan los enfermos. Pues si yo tengo un enfermo que, no sé, pues a las unidades que llevan los expertos, si tengo un problema de corazón, buscan a cardiólogos, y a nosotros, pues ya sabéis que tenemos la Sociedad Española de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas y nos ofrecen los laboratorios la posibilidad de que incorporemos pacientes a esos ensayos clínicos, ¿vale? Sabiendo y teniendo la tranquilidad de que eso tiene una cantidad de aspectos legales tremendos para vosotros. O sea, eso está por detrás totalmente refrendado con una legislación. Y entonces esto no es decir, vamos a ponerle esto y vemos qué pasa. O sea, esto lleva muchísimo trabajo y tiene que pasar muchísimos comités para que un ensayo clínico se autorice. Lo digo para vuestra tranquilidad, que cuando se os indica que si queréis participar en un ensayo clínico no es algo que se algún espabilado que se le ha ocurrido, sino que esto lleva un recorrido tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace en un ensayo clínico? Pues en un ensayo clínico tenemos lo más importante, objetivo principal. Yo quiero saber si pongo belimumab a un paciente o lo que sea, tiene menos riesgo de hacer un nuevo brote de la enfermedad, si se controlan más, si tiene menos lesiones cutáneas, si el riñón baja la proteinuria. O sea, hay que hacer una cosa objetiva, ¿vale? Y ese dato objetivo no es fácil, es difícil, ¿vale? Y luego, pues hay otros objetivos secundarios, por ejemplo, pues yo quiero ver calidad de vida, pues cuánto reduzco la dosis de corticoides, pues cuánto no sé, o sea, que son múltiples. Y lo más importante es esto, ¿no? Criterios de inclusión y exclusión, porque claro, si yo hago un ensayo clínico, esto se publica y mi paciente no está dentro de esos pacientes, imaginaros que un estudio que se hace entre pacientes de 15 y 35 años. Y dice, no, es que yo tengo 55, pues tú no perteneces, no se puede extrapolar a esa edad, porque ya no cumple esos criterios de inclusión, ¿vale?
Entonces hay que coger criterios de inclusión y muchas veces los criterios de exclusión. Y esto también es importante porque se excluyen embarazadas, pacientes que están tomando otros fármacos inmunosupresores, otras patologías. Es decir, que hacer un ensayo clínico, insisto, que es como muy, muy complicado, ¿vale? Y esto es lo más importante, ¿vale? Porque cuando uno entra en un ensayo clínico, habitualmente lo que se hace es que se le pone el tratamiento habitual con, o sea, por ejemplo, imaginaros que queríamos saber si el omeprazol sirve para bajar la acidez del pH del estómago y curar una úlcera gástrica, ¿no? Pues entonces a uno se le da omeprazol y a otro se le da la misma pastilla, la misma, que se llama placebo, que es exactamente igual en su aspecto, ¿vale? O sea, físicamente que obviamente no tiene el principio activo. Y entonces, luego hay como varias formas que se llaman varios tipos de ciego, ¿no? Está el ciego, el doble ciego, que no es que se haya tomado 2 copas, sino es que el enfermo no tiene ni idea de lo que está tomando, porque si supiese lo que está tomando, pues su respuesta, pues imaginaros que es un analgésico, ¿no? Que yo quiero saber si sirve para la migraña y es para ver el dolor de cabeza. Pues si yo sé que me están dando la pastilla, pues yo me diría, oye, pues creo que como me están dando la pastilla y sé que me están dando la pastilla, pues voy a decir que me curo, ¿no? Y sobre todo el médico, porque aquí sí que tiene mucha importancia, que el médico que está poniendo el tratamiento no tenemos ni puñetera idea para evitar ese sesgo a la hora de los resultados, de que digan, no, pues yo como le pongo este tratamiento y quiero que salga, pues voy a decir que va bien, ¿vale? Esto es muy importante porque es el doble ciego. Ni el enfermo ni nosotros tenemos ni idea de lo que está tomando el enfermo, ¿vale? Y fijaros lo que ha pasado y lo ha comentado Tarek en su charla. Rituximab, en un artículo que ya pasó, fijaros, pasa el tiempo ya en el 2010, ¿vale? Hizo un ensayo clínico, esto que os estoy diciendo, y el estudio demostró que no servía para nada, ¿vale? O sea, como si no sirve para nada. Entonces, sin embargo, nosotros los médicos tenemos constancia de que sí sirve. ¿Por qué? Pues porque lo experimentamos en nuestra práctica clínica diaria. Entonces, aunque no está autorizado para el tratamiento del lupus, pero nosotros lo utilizamos en determinados pacientes porque sabemos que existe. Sin embargo, fijaros que este también se ha comentado, que es el de belimumab, ¿vale? El de belimumab sí demostró que el objetivo principal para que se había organizado se había diseñado el estudio, ¿vale? Es decir, que muchas veces con calzador, porque hacen una especie de escalas para que, o sea, porque no querían tener los problemas que le había salido a los pacientes que estaban con el ensayo de rituximab. Entonces, le salió. Por tanto, y la primera parte, para que esto avance, os dé vuestro consentimiento para en los ensayos clínicos o esto no es imposible, ¿vale? No vamos a avanzar jamás en la vida, con todas las connotaciones que tiene. O sea, los protagonistas sois vosotros y lo sabéis, ¿vale? Y luego voy a decir 3 palabras de la adherencia y la antiadherencia, ¿vale? A los tratamientos. Porque esto sería para estar aquí hablando largo y tendido. Me ha dicho el cardiólogo, hombre, es que claro, yo me tomo 3 días antibióticos y al segundo lo suelto. Y, madre mía, y tiene una neumonía. Si tienes un lupus que tienes que estar tomando 17 años, como habéis comentado ahí, hidroxicloroquina, ¿eso quién lo hace, vale? Esto no es un problema de las pacientes con lupus, ¿eh? Esto no es que los pacientes con lupus no adherimos al tratamiento. Esto es un problema de la medicina en general, ¿vale? Pero de toda la medicina, fijaros. Por ejemplo, en pacientes con osteoporosis, ¿vale? Solamente se toma el tratamiento del 15% de los pacientes a largo plazo se están tomando las pastillas, porque son un coñazo tomarse las pastillas y dices, pero si yo no, para prevenir una cosa que no sabes si te va a pasar o no, que es muy importante tomársela en determinadas circunstancias, pero la gente no se toma las pastillas. Pero es que fijaros, dice, bueno, para prevenir, bueno, es para prevenir, pero coño, esto es pacientes que han tenido un infarto de miocardio, es decir, que han estado con una fibrinolisis que no se toman el tratamiento, ¿vale? O sea, que esto es un problema no de los pacientes con lupus, de la enfermedad autoinmune, sino de la sociedad en general, ¿vale? Claro, antes de ayer vi una paciente en la consulta, una chica joven que tiene una miocarditis lúpica y una nefritis lúpica. Y se está tomando esto. ¿Quién coño, perdón la presión, se toma todas estas pastillas al día? Es imposible, o sea, es complicadísimo. O estás totalmente clarísimo de que lo tienes que tomar, o seguramente Pero es muy difícil, es decir, algunas se saltará, ¿me entiendes? Algunas se saltará. Pero es muy difícil, es muy difícil. Están puestas ahí y seguramente la paciente nos dirá que se la toma, pero seguro algunas se le olvida, porque esto es así. Bueno, entonces, si me permitís la frase sonríe que vale la pena ser feliz, la adherencia, esta frase me ha gustado mucho, la voy a leer textualmente. Dice, la adherencia es un concepto que va más allá de la simple toma de la medicación. Es decir, no es que te tomes la hidroxicloroquina o dejes de tomártela, ¿vale? Esto es muy importante. Me ha gustado mucho la frase. Dice, abarca la implicación y el compromiso, implicación y compromiso del paciente con su enfermedad. Esto
sería motivo para estar aquí media hora hablando, ¿eh? Con su tratamiento, y esto es muy importante, porque los médicos tenemos mucha culpa, ¿vale? Los profesionales sanitarios. Y es un problema complejo, ¿vale? Fijaros, ¿qué pasa cuando los pacientes no se toman la medicación? Esto está publicado, ¿vale? Esto no me lo invento yo. Esto dice que los pacientes que no se toman el tratamiento tienen más brotes, progresa más la enfermedad, tienen más mortalidad y se hospitalizan más. O sea, esto es una cosa muy seria. El no tomarse el tratamiento conlleva estas cosas, ¿vale? Entonces, ¿qué hace que un paciente con lupus, un paciente con osteoporosis, un paciente con infarto no se tome el tratamiento? Pues aquí influyen, y esto es muy importante, varios factores. La edad. Las jóvenes, pues son totalmente mucho más, digamos, reacios a tomarse la medicación que una persona más mayor, pues porque tienen más problemas, porque están pensando en otras cosas y habitualmente. Obviamente, si tiene un cuadro depresivo, esto también es muy importante. Seguramente, cuando uno está jodido, se toma más el tratamiento que cuando está asintomático, ¿no? Cuando está asintomático y dice, bueno, ahora estoy bien, pues ya esperaré, ¿no? Obviamente también esto, ¿no? La complejidad de la dosis, no es lo mismo una dosis que sea por una vez al mes, pues mucho más fácil que si tienes que estar tomando 2 pastillas a las 3, 7 a las 5, pues eso complica mucho. Obviamente el conocimiento de los efectos adversos y ahora viene la clave, el cuñado. Esto es absolutamente clave en el tratamiento, o sea, no hay nada como para que un médico esté una hora hablando con el enfermo y lo convenza para que tome el tratamiento, como para que cuando llegue a su casa el cuñado le diga, pues un amigo mío se tomó el tratamiento y le fue fatal. Entonces, la hora esa que hemos tenido se ha ido al carajo, ¿vale? Entonces, es el momento en que te entra las ganas del cuñado de suicidarlo, ¿no? Pero esto es cierto, ¿eh? Dígase cuñado, dígase amigo, dígase familiar. Siempre hay alguien, ¿no? Que es el que mete ahí el dedo en la llaga, ¿no? Y empieza, como decimos en inglés, a dar por culillo, ¿vale? Con el tema. Entonces, esto es un problema que no lo podemos solucionar salvo que los cuñados lo hagamos desaparecer, ¿vale? Pero también entiendo, y esto es muy importante, y pongo aquí el martillo, y entonces, muchas de la culpa la tenemos los médicos. ¿Por qué? Pues porque no tenemos tiempo, porque vamos corriendo, porque ahora en la época COVID no hemos podido ver a los enfermos físicamente y ha sido por teléfono, y yo entiendo que nosotros en el clínico hemos tenido la idea de intentar llamar a todos los pacientes, creo que se nos han quedado muy pocos, pero obviamente la calidad de la asistencia no es la misma. Eso es impepinable. No es que me duele aquí por teléfono, como que me duele la pierna, es imposible, ¿no? O sea, yo creo que la calidad, no la cantidad, pero la calidad se ha resentido, ¿vale? Y esto está también publicado, ¿vale? O sea, se sabe que cuando hay una buena interacción y el médico empatiza con el enfermo y el enfermo empatiza con el médico, esto va muchísimo mejor. Cuando hay una desconfianza, pues entonces, nada, esto no tiene solución. Pero que sepáis que los médicos compramos en MediaMarkt, ¿vale? No somos tontos. Y podemos saber... Y podemos hacer de detectives, ¿vale? Aunque no es nuestra misión. Yo me parece que muchas veces cuando digo, ¿qué haces? O sea, pues que si no se toma la medicación y te está diciendo y dices, bueno, me chupo el dedo. Pues sabemos, y no vamos a decir cómo sabemos si soy adherente, ¿no? Pero porque somos muy discretos. Pero hay algunas formas de saber si se toma el tratamiento. Y os diré que muchas veces cuando tenemos pacientes jóvenes que queremos que se les adhiera el tratamiento, lo que hacemos es ponérselo intravenoso, ¿vale? Que vayan al hospital de día y entonces sabemos que se lo ponen. Y es una forma que tenemos los médicos para asegurarnos el tratamiento. Por tanto, yo ahora para terminar voy a coger esta frase del Principito, que he de reconocer que nunca me he leído el libro, pero la frase la he encontrado en internet. Si fuese la princesa todavía, pero... Dice, cuando tienes un buen corazón, ayudas demasiado, confías demasiado, entregas demasiado, siempre serás el más perjudicado. Yo pondré aquí que si no te tomas el tratamiento, también serás el más perjudicado. Bueno, yo lo último para terminar, quería decir que, por favor, estoy deseando no volver a ponerme el traje del EPI de los COVID, que de verdad, la quinta ola ya, por favor, que no haya sexta ola, porque esto acaba con nosotros, de verdad. Y bueno, y presentaros aquí, bueno, Norberto ya sabéis que, bueno, siempre será nuestro jefe, ¿no? Pero ha pasado a la universidad, es catedrático, ya no ejerce, aunque tenemos la suerte de decirle que venga para que le contemos todos los cacaos y todos los problemas que tenemos y a él le gusta, pues nada, mi Raquelita, que la conoceré mucho, y Javier de la Era, pues que es un tío estupendo que hemos tenido la posibilidad de que se venga con nosotros, y Marta, que no está aquí, que tengo que tener una fotografía, y entre los cuatro, pues intentamos mantener las unidades sistémicas para que, como yo digo, que no falte de nada a los enfermos con lupus y enfermedad autoinmune sistémica. Muchísimas gracias.